qué relato te referís en el título de tu nota del Cohete a la Luna digital de hoy, Horacio? Me refiero a una de las cosas que se plantearon en el encuentro de funcionarios y militantes que convocó el Chivo Rossi en Rosario el sábado 9. Y ahí hubo varios expositores, no uno solo, que señalaron que era necesario un relato oficial que enhebrara las cifras positivas de la economía que se mencionaron en ese lugar en una historia con un héroe y un final feliz. Porque hay una politóloga esperanzada que dijo que el maravilloso rol de los políticos es cambiar la realidad con palabras. Ah, mirá vos. Ahora, ¿cuál es la palabra mágica que puede conjurar un índice de inflación escalofriante y las consecuencias que eso tiene sobre los ingresos de los trabajadores? Bueno, allí, digamos, en Rosario, digamos, hubo 6 horas de disertaciones centradas en cuestionar las críticas internas al presidente Fernández. La iconografía era naturalmente la del Frente de Todos. Había imágenes de Alberto con Cristina, sonrientes, pero todas las críticas apuntaban a Máximo Kirchner, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y la consigna del encuentro era fortalecer al presidente para impedir que el neoliberalismo regrese en 2023 para terminar su obra de devastación del tejido social. Ahora, de todos modos, me parece que es justo reconocer que ahí en Rosario no todo fue paja. Hubo otras cosas también. Por ejemplo, un profesor universitario rosarino cuestionó un punto básico del discurso oficial y dijo que no es cierto que el salario le esté ganando la inflación. Eso, que absolutamente a contramano de todo lo que se estaba planteando allí. Ahí planteaba, hay que hacer un relato para explicar eso, pero eso no es cierto. Y bueno, los trabajadores informales perdieron 10% contra la inflación, y los trabajadores informales son 1/3 de la base electoral del Frente de Todos. Entonces la conclusión de este filósofo fue que sin un giro drástico de la política económica, Rodríguez Larreta presidente directamente De una. Con lo cual, en definitiva, ¿qué es lo que digo? Ese era el foro albertista. Termina convalidando la lectura de Cristina. Es lo que dice Cristina, que en estas condiciones, con esta política, con estos resultados, no hay ni la menor posibilidad de ganar una elección. Bueno, esta es una paradoja, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Tío, hay todo un sector muy importante que hace un culto de la aversión a Cristina, como por ejemplo los eviteros, pero no solo ellos. La cúpula evitera, va, porque Sí, vos siempre claro, haces la por distinción eso, entre por la gente que eso, tiene la la base no, claro. Y de hecho, por ejemplo, las medidas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que está estudiando, también son medidas, digamos, que abrevan en el mismo manantial de las definiciones de Cristina. Entonces, es una contradicción que es muy, no pueden manejarlo. Bueno, después a Rossi le hicieron entrevistas en muchas radios y televisoras y le tendieron una emboscada, digamos, algunos reporteros que comparten esa pasión contra la jefa del Frente de Todos, le hicieron preguntas justamente sobre las críticas internas, si eran malintencionadas, y Rossi, que es un tipo mucho más inteligente que todo eso, dijo que a él no le preocupa la intencionalidad de las críticas al presidente, sino la respuesta de quien las recibe. Y contó que él le había propuesto a Alberto Fernández y a Martín Guzmán la creación de un salario básico universal para terminar con la indigencia, que es una propuesta que desde el Cohete viene planteando desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, Miguel Fernández Pastor, que es
el más grande experto latinoamericano en temas previsionales, que ha sido el máximo dirigente de los organismos latinoamericanos de previsión social. Bueno, Rossi además ya sabía que se venía el índice de inflación de marzo y que iba a ser monstruoso. Y entonces también dijo en esas entrevistas que frente a eso Guzmán no se podía quedar callado, que tenía que hablar y tenía que dar explicaciones. Bueno, efectivamente el índice se conoció el miércoles de la semana pasada, 6,7% el índice de marzo del consumidor de marzo, y peor todavía, 7,2% en el caso de alimentos. Y las expectativas para el mes en curso, para abril, no bajan de 5%, es decir, una situación de descontrol muy, pero muy grave. Bueno, Guzmán dio explicaciones. Apareció, es decir, Rossi había hablado el lunes a la mañana planteando esto, y el lunes a la noche Guzmán apareció en una señal de cable, dio una entrevista, bueno, dijo que el índice de inflación iba a ser el más alto del año, 2 días antes que se conociera, pero ellos ya lo sabían. Obvio. Pero eso es una subestimación absoluta, porque no es el más alto del año, es el más alto de las últimas 2 décadas para un mes, y el más alto de las últimas 3 décadas para un primer trimestre de año. Es mucho peor que el más alto del año. Bueno, ahí Guzmán le echó básicamente la culpa a la situación internacional, a la guerra, al aumento de los cereales, de los combustibles, de los insumos difundidos, metales, etcétera. Ahora, por ejemplo, 2 semanas antes, Alberto había hablado del tema, hizo un acto, presentó una cosa llamada Programa de Desarrollo de Proveedores, y ahí dijo que la guerra era responsable de no más de 10 a 12 puntos de la inflación. Para Guzmán, en cambio, era la explicación central. Bueno, inflación que se calcula para el año no menos del 60%. Eso es, el Banco Central tiene una práctica de consulta con los consultores, que le hacen llegar sus estimaciones y publica esas, que es interesante porque, digamos, ese indicador es muy útil para ver que en realidad los consultores son operadores políticos, porque cuando hay un gobierno nacional y popular siempre vaticinan unos niveles de inflación muy superiores a los que terminan ocurriendo en la realidad, y cuando gobierna el liberalismo siempre anuncian niveles de inflación mucho más bajos de los que van a terminar siendo, pues son operadores. Y hay un colega nuestro que se llama Alfredo Zayat, que desde hace muchos años viene haciendo un trabajo muy simple y muy contundente, que es cotejar lo que dijeron los consultores con lo que pasó realmente. Y de ahí surge esta conclusión que acabo de decir. Ahora, la guerra, Ucrania, Rusia, es el mal de muchos. Ahora, Guzmán a eso le suma el componente interno. ¿Cuál es el componente interno de la inflación? La falta de apoyo político, porque genera incertidumbre, despierta expectativas adversas y agrava los problemas. O sea que es eso también, o sea, ya que venimos hablando, es como la época en la cual cualquier crítica a Alfonsín se consideraba desestabilizadora, ¿no? Digo, sí, acordás de eso? Sí. Ahora habrá genera inflación, o sea, decir algo. El gobierno se queja de la interna, pero chapotea en la interna sin poder despegarse. Es curioso porque Guzmán dijo un par de veces que estaba diciendo que iban a gestionar solo con gente alineada con el programa económico que se ha definido por decisión del presidente. Ahora, ¿por qué no lo dice el presidente? ¿Por qué lo dice un funcionario que está como
como se dice vulgarmente, a tiro de decreto, ¿no? Hoy dice esto y mañana puede estar en su casa, en Colombia. Ahora, lo que pasa es que realmente hay un núcleo próximo al Poder Ejecutivo que de verdad creen que el problema es Cristina. Están convencidos de que el problema es Cristina. Ahora, hubo, por supuesto no hubo repreguntas, lo que hubo son comentarios enfáticos. Guzmán decía una cosa y los interrogadores decían sí, porque tal cosa. Amplificaban lo que él había dicho. Salvo en algún caso que con el tema del precio de los alimentos sí le cuestionaron algunas cosas. Todo bien eso. Ahora, 2 veces Guzmán dijo que había un programa económico que fue aprobado por el Congreso. Escuchá lo que dijo Guzmán. Puesto que hay cuestiones por ordenar y hoy la principal ocupación desde la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales. Y en ese sentido es donde es muy importante dar certezas en lugar de generar incertidumbres. Así que esto fue parte de lo que hablábamos con el presidente y definíamos cómo sigue esto. Y la definición del presidente es: aquí hay un programa económico y ese es el rumbo. Por allí seguimos. Seguimos implementando el programa que aprobó el Congreso de la Nación, que tiene distintos componentes que son los que se necesita atacar para poder primero contener el problema de la inflación y después... Bueno, él dice esto y dice, bueno, que ese programa aprobado por el Congreso definió un rumbo: acumular reservas, promover la producción de aquello que genera divisas, reducir el déficit fiscal y depender menos de la emisión monetaria. Retoma esto más adelante y dice que este programa el Congreso lo aprobó el 25 de marzo. Escuchalo, Guzmán. Ahora, hubo una característica decisiva para lograr bajar la brecha cambiaria como se bajó en entonces, que se bajó de 150% a 60% en 4 meses. ¿Sabes cuál fue? La cohesión política sobre las medidas que íbamos a implementar. Estuvimos todos de acuerdo, se implementaron y funcionó. Lo mismo ocurre ahora. Si ahora logramos ordenar con más fuerza el apoyo, la cohesión necesaria para seguir adelante con el programa que se aprobó el día 25 de marzo, entonces podremos bajar la inflación. Ahora, esta es la tercera vez que Guzmán vaticina una reducción de la inflación. Por ejemplo, para el 2021 la había estimado en 29%. ¿Y cuánto fue? 50,9%. En el presupuesto 2022 enviado en septiembre del 21 al Congreso, que el Congreso no lo aprobó, anunciaba un 33% para este año. Y ya estamos hablando de 60. 6 meses después, en el acuerdo con el Fondo Monetario, calcula entre 43 y 48%. Y ya estamos hablando de 60. Ahora, tampoco se está cumpliendo la acumulación de divisas a las cuales se refiere Guzmán. Sí, hay un refuerzo de divisas, pero por el préstamo del Fondo Monetario. Entraron los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, pero divisas genuinas, auténticas, por vía de las exportaciones, no están entrando. Es decir, están entrando, pero se van. Se siguen yendo. Hay toda una discusión de cómo se van, por qué se van, que no vamos a entrar en esa discusión, pero el hecho es que no están aumentando las reservas. Ahora, a mí me impresionó mucho esto que dijo Guzmán, porque yo no recordaba que el Congreso hubiera aprobado un plan económico, y menos el 25 de marzo. Entonces le mandé un mensaje a Guzmán y le digo: Martín, dijiste, ¿me podés por favor aclarar qué se aprobó el 25 de marzo? ¿Quién lo aprobó y dónde lo aprobó?
Y bueno, por primera vez desde que asumió el gobierno, el Guzmán me dejó un mensaje sin respuesta. No me contestó. Bueno, ahí evidentemente la consigna parece ser alineación o vuelo a ciegas. Ahora, ¿cómo te alineas si no sabes de qué se trata? ¿Con qué te alineas? Tiene un acto de fe. Bueno, entonces me fui a buscar los diarios de esos días, a ver, y me encuentro los diarios del 26 de marzo que contestan por Guzmán. El 25 de marzo no hubo sesión del Congreso Argentino. El 25 de marzo, que fue viernes, sesionó el directorio del Fondo Monetario Internacional y no aprobó un programa económico del gobierno argentino, sino el acuerdo para refinanciar los 45.000 millones de dólares prestados durante el gobierno de Macri. ¿Vos decís que se le traspapeló Congreso por FMI? No sé, yo digo que entre la confusión y la confesión tal vez haya nada más que una letra de diferencia, ¿no? Y las tapas de La Nación y de Clarín, por ejemplo, Clarín: el fondo dio luz verde al acuerdo, pero alertó por el riesgo de incumplimiento. La Nación: el FMI aprobó el acuerdo, pero ve altos riesgos de incumplimiento. El famoso nado sincronizado del amigo Rinconet. Así es. Bueno, ahora, digo, nosotros somos los únicos que escuchamos y que leemos estas cosas y que detectamos esto. Digo, porque por ejemplo, cuando fue el acuerdo con el fondo y cuando el gobierno mandó al Congreso justamente un proyecto, no el 25 de marzo, sino antes, un proyecto de ley aprobando el acuerdo con el Congreso, no el programa económico del gobierno, ahí, digamos, la oposición se negó a votarlo y obligó a modificar el proyecto, y con todas las letras Mario Negri y los otros líderes de la oposición parlamentaria dijeron que habían autorizado el endeudamiento, pero no habían aprobado ningún programa, ni el del gobierno ni del Fondo Monetario. Lo dijeron con todas las letras. Pero ahora, nada, ni una palabra. Ahora, vos fíjense una cosa, ¿no? Digo, estamos tan preocupados por la interna, porque el presidente dice una cosa y hay alguien que dice lo contrario, funcionarios de jerarquía inferior que dicen lo contrario. Ahora, miren ustedes la selectividad. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, el secretario de Agricultura se llama Matías Lestani. El Matías Lestani era el director técnico de Confederaciones Rurales Argentinas. Confederaciones Rurales son las organizaciones que agrupan a los mayores latifundistas del país. Bueno, Lestani niega que el incremento de los precios internacionales de granos, minerales y combustibles haya generado rentas extraordinarias de capital. En ese reportaje Guzmán dijo eso y que estaban estudiando gravar esas rentas extraordinarias. Bueno, aparece un secretario de Agricultura que desmiente lo que dice el ministro. ¿Ustedes leyeron alguna nota? No. ¿Donde hable de esa interna? No. Si el que lo dice es alguien vinculado con el gran latifundio, eso no es una interna. Si lo dice alguien que intenta representar intereses populares, es una interna y explica la inflación. Es tan claro eso, ¿no? Bueno, recordemos que el ministro de Agricultura, Domínguez, también se opuso a una suba de las retenciones, ¿no? Otra cosa de la cual supongo que no tuvieron noticia en los grandes medios, en la trifecta mediática, fue la absolución de Cristina, de Julio De Vido y de Roberto Barata en la causa por el gas natural licuado, que fue la causa de la que se valieron el doctor Glock y el fiscal Stornelli para apoderarse sin sorteo del expediente que se inició por las anotaciones del suboficial del ejército Oscar Centeno en los famosos cuadernos Fénix.
¿Marca Fénix? No, marca Gloria, pero Fénix porque los quemó y después reaparecieron. Claro. Ahora, digo, hay una cosa muy simpática de Guzmán, del presidente y de otros ministros que insisten en que el salario tiene que ganar la inflación. Y esta es una diferencia muy estimable con las cosas que planteaba el expresidente Macri. Ahora, digamos, en ese respecto no hay interna, digamos, no hay nadie que discuta que los salarios deberían ganar la inflación. No, claro, pero lo que se discute es si le ganan. Claro. Y no le ganan. Ese es el problema. Entonces, hay que ver a qué se refería la politóloga Esperanzada con lo de las palabras. ¿Qué magia pueden hacer las palabras, ¿no? Para lograr un final feliz. Pero bueno, cuando el gobierno plantea que el salario tiene que ganar la inflación, además lo fundamenta. ¿Por qué? Porque dice que ese es requisito para que el consumo continúe impulsando la recuperación, que fue con un crecimiento del producto del 10% el año pasado. Bueno, Guzmán y otros ministros también han destacado que en un año se recuperó todo lo perdido por la economía en 2020, cuando los pronósticos nacionales e internacionales calculaban que no se recuperaría en menos de 4 años. Y en el encuentro de Rosario se mencionaron otros logros que el gobierno debería difundir con mayor convicción, como la reducción al 7% de la tasa de desocupación y al 37% de la pobreza. Bueno, algunas de esas cosas son ciertas, otras no, pero el cuadro general no es para estar contento, no da para alegrarse. Por ejemplo, los trabajadores registrados en empresas privadas, que son los que están mejor, perdieron el 2,3% de su salario promedio en 2021. Claro, promedio. Hubo algunos sectores del tramo superior que no perdieron frente a inflación. Y los no registrados perdieron el 7,1%. Ahora, esto lo que hace es profundizar una distribución regresiva del ingreso. Hay varios estudios que se han realizado en estos días. Uno por CIFRA, que es el Centro de Investigación e Información de la CTA, otro por el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, y otro por CELAC, que no sé sigla de qué es, pero hay un politólogo español que se llama Alfredo Serrano Mancilla allí. Los tres coinciden en este punto, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016, es decir, al terminar el gobierno de Cristina, el primer año de Macri, los asalariados recibieron más de la mitad de lo producido en el país, el 51,8%. Y ese porcentaje se mantuvo en 2017 porque era el año electoral y ahí Macri puso en pausa su política de ajuste. En 2020 ya había bajado al 48%, es decir, el final del gobierno de Macri, y al 43,1% en 2021, ya durante el actual gobierno. Por supuesto, como este es un juego de suma cero, pasa lo contrario con la parte del excedente del que se apropian los patrones. Lo que perdieron los laburantes, ¿dónde fue a parar? A los patrones. Esa participación aumentó del 46,4% en 2017 al 50,5% en 2020 y al 54,3% en 2021. Es la más baja de la historia. Es la participación más baja de la historia. No es un dato menor. No. Por supuesto, digamos, el descenso de la desocupación es un dato muy auspicioso. ¿Por qué? Porque al reducirse lo que Marx llamó el ejército de reserva,
mejoran las condiciones para luchar por una recuperación del ingreso. Siempre ha ocurrido así, pero hasta ahora no ocurrió. Y por ejemplo, el 7% de desocupación del último trimestre del año pasado es el mejor registro desde la finalización del gobierno de Cristina en 2015, y es la mitad del desastre que dejó Macri. Ahora, ¿cómo ha incidido esto en el salario? Bueno, en el año 2007, por la política electoral de Macri y todo demás, con 7,2% de desocupación, el salario real era el 98% del que dejó Cristina 2 años antes. Pero ahora la desocupación es menor, es 7%, pero el salario real está en el 82% de lo que dejó Cristina. No se fue. Bueno, obviamente, si el salario es menos grueso, menos representativo, el consumo privado es menor. Y el año pasado el consumo privado fue el menor del siglo, por debajo incluso de la crisis por la mega devaluación de 2002. Es decir, la demanda agregada, la demanda global, tiene 3 componentes. Uno es el consumo, otro es las exportaciones y otro es la inversión. Esos son los 3 componentes. Ahora, al bajar el consumo, aumentan la inversión y las exportaciones. Ahora, la disminución del consumo lo que quiere decir son penurias populares, claramente. Ahora, no solo los salarios están perdiendo contra la inflación, también están perdiendo contra la productividad del trabajo. Esa es una vieja polémica, viejísima polémica. Es decir, en los programas de estabilización antiinflacionarios hay que ajustar por la inflación pasada, compensando lo que perdieron los salarios, o hay que compensar por la productividad. Y la posición empresarial, por lo general, ha sido siempre por productividad. Es decir, no vamos a ajustar por inflación, sino por productividad. Bueno, también la productividad ha sido mayor que el aumento salarial. Ahora, esto lo que quiere decir, y me parece que es muy importante como conclusión para el futuro, es que hay margen para recomponer los ingresos de los trabajadores y se puede hacer un aumento de salarios que está avalado por la productividad del trabajo. Es decir, no van a perder los empresarios, se paga solo el aumento salarial. Ahora, la palabra productividad le pone los pelos de punta a todo el mundo, porque ya se sabe, digamos, para qué se usa. Por ejemplo, el ministro de Trabajo Moroni quería convocar a un congreso de la productividad, que, digamos, tiene una tradición horrible. Digamos, Perón convocó en el 52, y del 52 al 55 funcionó un congreso de la productividad con la CGE, y la relación de Perón con la clase trabajadora no volvió a ser la que había sido a partir de ahí. Bueno, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y Héctor Daer, de la CGT, lo convencieron de que mejor no aumentar esa palabra y no hacer tal cosa. Así que el estudio de la CELAC, el de Serrano Mansilla que mencionaba, es complementario de esto, porque calcula la variación de salarios, ganancias empresariales y precios entre 2016 y el presente, y plantea que las ganancias de las empresas en ese lapso crecieron más del 500%, los precios casi el 500%, y los salarios solo el 335%.
Y para peor, esto se agravó el último año. Los salarios crecieron 42%, los precios 52% y las ganancias empresariales 75%. Qué locura. Y según CELAC, este año el salario volvería a perder contra la inflación entre un 3 y un 14% de su poder adquisitivo. Esos son los datos. Estos son los datos. Digo, si vos podés hacer milagro con palabras para, como plantea la politóloga esperanzada, bueno, hacelo, pero me parece que es un intento. Me hace acordar cuando se hablaba del crecimiento invisible, Sí. de la lluvia de la inversión, los brotes verdes. Cuando los medios exaltaban las ventajas para el organismo de comer tierra y de vivir en monomías, ese tipo de cosas. Para toda realidad hay un límite en el relato, ¿no? Digo, no. Sí, y otro límite te lo dan los interlocutores poderosos, porque, por ejemplo, esta noche Guzmán se toma el avión y se vuelve a Washington. Va a ir a la asamblea de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Bueno, allí es posible que se encuentre con el responsable del Fondo Monetario para Sudamérica. Ahí en el Fondo Monetario a Sudamérica le llaman hemisferio occidental, que es más elegante. Mucho más elegante decir hemisferio occidental que Sudamérica. Bueno, este hombre es un banquero, no es un técnico, es un banquero israelo-brasileño, se llama Ilan Goldfein. Bueno, antes de ayer, el viernes, Goldfein y dos de sus colaboradores publicaron un artículo en la página del Fondo Monetario Internacional sobre la inflación en Latinoamérica. El artículo no habla específicamente de la Argentina, sino de Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, donde la pandemia y después la guerra produjeron el mayor aumento de precios al consumidor en 15 años, muy superior al que se produjo en lo que ellos llaman las economías avanzadas. Bueno, en la Argentina ha sido lo mismo, pero peor. Bueno, este hombre es el jefe de Juli Kozak y Luis Cubedu, que son los funcionarios del fondo que han negociado los acuerdos con Guzmán. Según Goldfein, esta aceleración inflacionaria comenzó con el aumento de los precios de la energía y los alimentos, pero se tornó más amplia debido, comillas, a la inercia de la política monetaria y a la indexación de los salarios, que se ajustan automáticamente por la inflación, así como por una fuerte recuperación de la demanda de bienes y servicios. Bueno, ahí tenés delineado un plan de acción. ¿En qué consiste? Aumento de tasas, retraso salarial respecto a la inflación y contracción del consumo de bienes y servicios. Esto es lo que se va a encontrar Guzmán mañana en Washington. Esto es lo que plantea el fondo. Entonces, si vos ves, digamos, los diarios del fin de semana, los programas, toda la atención política en este santo fin de semana está concentrada en dos temas. Uno es los presuntos cambios de funcionarios que definiría el presidente, cumpliendo la bravata de Guzmán. Y el otro es la hipótesis de un reencuentro con Cristina. Por supuesto, con 1000 comentarios sobre la frase de Cristina en el encuentro europeo latinoamericano del Parlamento, donde dijo que la banda y el bastón presidencial no aseguran que un gobernante tenga el poder, y menos si no hace las cosas que hay que hacer. Y ella ya había dicho que las cosas que hay que hacer son enfrentar a los poderes fácticos, que es lo que ella hizo desde su gobierno. Bueno, todo esto que hemos estado enumerando con bastante sistema, a mi juicio deja en claro que hay diferencias de fondo en cuanto a la política económica y que esto no se puede zanjar
con el juego de la silla en el gabinete, entra uno, sale otro, quién se queda sin silla, ni mediante la renovación del diálogo entre un hombre y una mujer. Horacio Berbisky en el Cohete de la Luna Radio.